Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí conmigo para desentrañar un misterio que nos ha tenido a todos en vilo. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en esa carta que nos dejó Demet Khan, esa misiva enigmática que se titula «¿Qué oculta el corazón?». Sí, vamos a intentar descifrar ese secreto revelado, o más bien, intentar descubrir qué se esconde realmente detrás de cada palabra, cada frase, cada entrelínea. Prepárense porque este viaje va a ser emocionante, lleno de interpretaciones y, por supuesto, de teorías. Y antes de que empecemos, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis detallados de sus series y películas favoritas, así como debates apasionados y muchas sorpresas más. No se lo pierdan. Ahora sí, a lo que vinimos. Esa carta. ¿Qué oculta el corazón? Desde el título ya nos está hablando de algo que está guardado, algo que no se muestra a simple vista. Los corazones, como bien sabemos, son maestros del disfraz, expertos en esconder sentimientos profundos detrás de sonrisas o silencios. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es el remitente de esta carta? ¿A quién va dirigida? Si bien no lo sabemos con certeza, podemos deducir, por el contexto y el estilo de Demet Khan, que probablemente esté escrita desde un lugar de vulnerabilidad, quizás dirigida a un amor perdido, a una persona que significó mucho en su vida o incluso a una versión pasada de sí mismo. Pero, ¿por qué Demet Khan eligió este medio para expresarse? ¿Acaso la carta representa un acto de introspección, una forma de diálogo consigo mismo, o una necesidad imperiosa de comunicar algo que las palabras habladas no logran transmitir? Analicemos ahora el lenguaje. Demet Khan tiene una forma muy particular de escribir, llena de metáforas, de imágenes poéticas y de una profunda reflexión sobre la condición humana. No es una escritura directa, sino que invita a la introspección, a la búsqueda del significado oculto. Su estilo es como un laberinto de emociones y pensamientos, donde cada frase es una pista que nos guía hacia la verdad. Pero, ¿es posible descifrar completamente la intención del autor? ¿O acaso la belleza de la carta reside precisamente en su misterio, en la posibilidad de que cada lector encuentre su propia interpretación? Si la carta comienza describiendo un paisaje, por ejemplo, no debemos quedarnos en la descripción literal. Debemos preguntarnos qué simboliza ese paisaje. ¿Es un reflejo del estado emocional del autor? ¿Representa un recuerdo importante? ¿O es una forma de evadir una realidad dolorosa? La naturaleza en la escritura de Demet Khan no es simplemente un telón de fondo, sino un espejo que refleja el alma humana. ¿Qué secretos se esconden en los bosques, en los ríos, en las montañas que describe? ¿Qué emociones evocan los colores, los sonidos, los olores que menciona? Imaginen que la carta comienza así: el mar hoy está embravecido. Las olas golpean la costa con furia, como si quisieran arrastrar consigo todos los secretos que guarda la arena. En este fragmento el mar embravecido podría representar la tormenta interna que está viviendo el autor, la furia de un sentimiento reprimido o una situación incontrolable. Las olas, por su parte, podrían ser los recuerdos dolorosos que lo asaltan constantemente. Y la arena, ese lugar que guarda los secretos, podría ser la propia alma del autor, donde se ocultan las verdades más profundas. Pero, ¿por qué el mar? ¿Por qué la costa? ¿Por qué la arena? ¿Acaso estos elementos representan algo específico en la vida de Demet Khan? ¿O son símbolos universales de la fuerza de la naturaleza, de la fragilidad humana, de la búsqueda de la verdad? Sigamos imaginando la carta. Supongamos que continúa: he intentado construir muros alrededor de mi corazón, levantar barreras impenetrables para protegerme del dolor. Pero el amor, como la lluvia, siempre encuentra la forma de filtrarse entre las grietas. Aquí, la imagen de los muros y las barreras representa la necesidad de protegerse, de evitar sufrir. Sin embargo, el amor, personificado como la lluvia, es una fuerza imparable que siempre encuentra un camino para llegar al corazón, incluso a través de las defensas más sólidas. ¿Es el amor una bendición o una maldición? ¿Es una fuerza que nos eleva o que nos destruye? ¿Es posible amar sin sufrir? ¿O el dolor es una parte inseparable del amor? Esta metáfora es clave para entender el mensaje de la carta. Demet Khan parece estar luchando contra sus propios sentimientos, intentando negar el amor o el dolor que siente, pero al mismo tiempo reconoce que es imposible escapar de ellos.
El corazón, por mucho que lo intentemos, siempre encontrará la forma de expresar lo que realmente siente. Pero, ¿por qué luchar contra los sentimientos? ¿Por qué negar el amor o el dolor? ¿Acaso la aceptación es el camino hacia la sanación? ¿O la lucha es una parte necesaria del proceso de crecimiento? Otra posible interpretación de la carta podría estar relacionada con el arrepentimiento. Quizás Demet Khan se esté arrepintiendo de una decisión que tomó, de una oportunidad que dejó pasar o de unas palabras que no dijo. Imaginen que la carta dice algo como: las palabras que nunca pronuncié pesan sobre mi lengua como piedras. Cada silencio es un lamento, una oportunidad perdida que ya no volverá. El peso de las palabras no dichas es una carga que llevamos con nosotros a lo largo de la vida, un recordatorio constante de las oportunidades que dejamos escapar. ¿Qué palabras callamos? ¿Qué sentimientos reprimimos? ¿Qué acciones dejamos de realizar por miedo, por vergüenza o por indecisión? En este caso, el peso de las palabras no dichas simboliza el remordimiento, la culpa por no haber expresado los verdaderos sentimientos. Los silencios se convierten en lamentos, en recordatorios constantes de lo que pudo haber sido y no fue. Esta interpretación nos revela una faceta más vulnerable del autor, alguien que se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y se lamenta por las oportunidades perdidas. Pero, ¿es posible redimirse del arrepentimiento? ¿Es posible aprender de los errores del pasado? ¿Es posible transformar el dolor en sabiduría? Pero también podría ser una carta de esperanza, un mensaje de aliento para sí mismo o para alguien más. Quizás Demet Khan esté buscando la fuerza para superar una adversidad, para seguir adelante a pesar del dolor. Imaginen que la carta termina así: aunque el camino sea difícil y la oscuridad nos rodee, siempre hay una estrella que brilla en la distancia, guiándonos hacia la luz. No perdamos la esperanza porque el corazón siempre encuentra la forma de sanar. La estrella es un símbolo de esperanza que nos guía en los momentos más oscuros, una luz que nos recuerda que siempre hay una salida, que siempre hay una posibilidad de encontrar la felicidad. ¿Dónde buscamos la luz en la oscuridad? ¿En la fe, en el amor, en la amistad, en la naturaleza? ¿Qué nos da la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido? En este final, la estrella representa la esperanza, la luz que nos guía en los momentos más oscuros. La idea de que el corazón siempre encuentra la forma de sanar es un mensaje de optimismo, una invitación a no rendirse y a confiar en la capacidad de recuperación del ser humano. Pero, ¿es realmente posible sanar todas las heridas? ¿Hay cicatrices que nunca se borran? ¿O la sanación es un proceso continuo, una lucha constante contra el dolor? Ahora bien, ¿cuál es el secreto revelado del que habla el título? Yo creo que el secreto no es uno solo, sino múltiples. El secreto puede ser la vulnerabilidad, la capacidad de amar a pesar del dolor, el arrepentimiento por las oportunidades perdidas o la esperanza de un futuro mejor. En definitiva, el secreto es la complejidad del corazón humano, esa mezcla de emociones, deseos y contradicciones que nos hacen ser quienes somos. ¿Es posible comprender completamente el corazón humano? ¿Es posible desentrañar todos sus misterios? ¿O la complejidad es una parte esencial de nuestra naturaleza? La belleza de esta carta radica precisamente en su ambigüedad. Demet Khan no nos da respuestas fáciles, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, a conectar con nuestros propios sentimientos y a encontrar nuestro propio significado. Su carta es un espejo que refleja nuestras propias emociones, una invitación a explorar nuestro interior y a descubrir las verdades que se esconden en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué vemos cuando nos miramos en ese espejo? ¿Qué secretos revelamos? ¿Qué verdades descubrimos? Y es que al final todos tenemos un secreto oculto en el corazón, algo que nos define, algo que nos duele, algo que nos impulsa a seguir adelante. Esta carta es un espejo en el que podemos vernos reflejados, una oportunidad para explorar nuestra propia alma y descubrir las verdades que se esconden en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué secretos guardamos en nuestro corazón? ¿Qué miedos ocultamos? ¿Qué sueños anhelamos? Entonces, ¿qué oculta el corazón en la carta de Demet Khan? Oculta la complejidad del ser humano, la lucha entre la razón y la emoción, la búsqueda constante de la felicidad y la aceptación del dolor como parte de la vida. Oculta la vulnerabilidad, el arrepentimiento, la esperanza y sobre todo, la capacidad de amar. La carta es un viaje a través del alma humana, una exploración de las emociones que nos definen y de los secretos que guardamos en nuestro interior.
¿Están listos para embarcarse en este viaje? Y con esto llegamos al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las palabras de Demet Khan, y que hayan encontrado algo de inspiración para reflexionar sobre sus propias vidas. Pero este no es el final de la conversación. De hecho, es solo el comienzo. La carta de Demet Khan es un punto de partida para explorar las complejidades del corazón humano, un tema que nos concierne a todos. Recapitulando brevemente, hemos analizado el posible significado del título, las metáforas utilizadas en la carta, las diferentes interpretaciones que podemos darle y el secreto revelado que se esconde detrás de cada palabra. Hemos explorado la vulnerabilidad, el arrepentimiento, la esperanza y sobre todo, la complejidad del corazón humano. Cada uno de estos elementos es una pieza clave del rompecabezas que representa la condición humana. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les haga pensar. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir explorando juntos los temas que nos apasionan. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Qué interpretación le dan ustedes a la carta de Demet Khan? ¿Qué secretos creen que oculta el corazón? Me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos sobre este tema tan apasionante. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi trabajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llegar a más personas que disfruten de este tipo de contenido. Juntos podemos crear una comunidad de amantes del romance, de las historias que nos tocan el corazón y nos dejan pensando durante días. Recuerden que aquí encontrarán análisis detallados de sus series y películas favoritas, debates apasionados y muchas sorpresas más. No se lo pierdan. Este canal es un espacio para compartir nuestras pasiones, para explorar nuestras emociones y para conectar con personas que comparten nuestros intereses. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y sobre todo, dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Y recuerden, el corazón es un misterio que vale la pena explorar. No tengan miedo de adentrarse en sus profundidades.